ministro de Defensa, Jorge Tayana, y el embajador de Brasil, Julio Glinternick Vitelli, acompañados por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Julio Horacio Guardia, participaron hoy en la base naval Mar del Plata, del inicio del ejercicio PASEX, en tránsito por aguas jurisdiccionales argentinas, y del operativo Fraterno, en aguas jurisdiccionales brasileñas, que busca fomentar la cooperación, la confianza mutua y la interoperabilidad entre las armadas de Argentina y Brasil. El ejercicio PASEX y el operativo Fraterno se realizan, alternadamente, en cada uno de los dos países y sus aguas adyacentes, y consiste en juegos de guerra y ejercitaciones en el mar. Fundamentalmente contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas armadas, a través del intercambio de información basado en los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos, aeronavales y de infantería de marina. Entre las operaciones a realizarse en este ejercicio combinado se encuentra guerra antisuperficie, operaciones con submarinos, guerra antisubmarina, operaciones aéreas, operaciones de búsqueda y rescate, SAR, guerra antiaérea, comunicaciones y guerra electrónica, operaciones anfibias, ayuda humanitaria y mitigación de desastres naturales, y operaciones bajo mandato ONU. Cabe destacar que en esta edición, se establecieron los puertos Mar del Plata e Itajaí como escala operativa y ejecución de las operaciones en aguas brasileñas, respectivamente. En ese sentido, participan en el ejercicio PASEX por parte de la Marina de Brasil, el submarino Ticuna y las fragatas Independencia y União. Por parte de la Armada Argentina lo harán el destructor Sarandí y el patrullero oceánico contraalmirante Cordero. Mientras que en el operativo Fraterno 36 participarán el submarino Ticuna y las fragatas Independencia y União de la Marina de Brasil, mientras que de la Armada Argentina, el destructor Sarandí. En cuanto a las actividades en puerto, tras el arribo de las unidades se desarrollaron reuniones y conferencias en las que se expusieron las diferentes capacidades que se implementarán en el próximo desarrollo del ejercicio combinado Fraterno, el cual no se realizaba hace 6 años y tendrá lugar en aguas brasileñas. Además, las autoridades presenciaron la visita de cámara entre los oficiales y suboficiales de los distintos buques, y participaron de una ceremonia de homenaje a la última tripulación del Ara San Juan, concluyendo la actividad con un almuerzo de bienvenida y una recepción oficial a bordo del destructor Sarandí. Finalmente, está previsto que el día domingo todas las unidades zarpen con rumbo a Itajaí para la realización del ejercicio combinado entre ambas armadas.